La cena de gala transcurría entre risas y copas de cristal. Los meseros servían el postre con precisión ensayada. Cuando María extendió el plato, la manga corta de su uniforme se deslizó. Una cicatriz vertical de 10 centímetros quedó al descubierto. Anthony Castellanos bajó la mirada hacia el brazo de la mucama. El mundo se detuvo. La cicatriz era inconfundible. Sofía, susurró, como si el nombre le quemara la garganta. La copa de coñac resbaló de su mano y estalló contra el mantel de lino blanco, manchándolo de ámbar. María se quedó inmovilizada, la bandeja de postres temblorosa en sus manos. Los comensales giraron la cabeza. Anthony se puso en pie de golpe, la silla arrastrándose sobre el parqué. Los 100 invitados contuvieron el aliento. Extendió la mano hacia el brazo de la muchacha. Ella dio un paso atrás, protegiéndose la cicatriz con la otra mano. El rostro de María palideció. Sus ojos oscuros se abrieron como platos, fijos en el hombre que acababa de reconocerla. Anthony lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba una y otra vez el nombre de la hija que creyó muerta. 3 meses antes, una mañana fría de octubre, María cruzó la verja de hierro de la mansión Castellanos por primera vez. Traía una maleta desgastada y el recorte del anuncio en el bolsillo. Buscaban mucama con urgencia. El ama de llaves la miró de arriba abajo y le entregó el uniforme negro con delantal blanco sin decir palabra. Las otras empleadas cuchicheaban mientras pulían la plata. El patrón llevaba 20 años sin sonreír. Le contaron del accidente de tren en los Pirineos. La pequeña Sofía, su única hija, jamás regresó. María escuchó sin pestañear. Sus dedos se cerraron sobre el antebrazo izquierdo, ocultando la piel. Esa noche, en su pequeño cuarto, se quitó la manga y contempló la cicatriz ante el espejo. Ningún llanto le alteró el rostro. Apretó los labios con una determinación casi violenta. Al día siguiente, desde la ventana de su despacho, Anthony Castellanos miraba el jardín sin ver nada. María lo observó de lejos mientras sacudía los libros. Él no reparó en su presencia. Era solo una sombra más. Mientras limpiaba el estudio, María tropezó con un marco de plata sobre el escritorio de caoba. La fotografía la detuvo en seco. Sus dedos rozaron el vidrio. Una niña de cabello oscuro y vestido rosa sonreía desde el pasado. Sofía, susurró en su mente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó el marco con cuidado, como si temiera romperlo. El aire del estudio se le antojó más denso. Esa noche, frente al espejo del cuartucho, se arremangó y repasó la cicatriz con la yema del dedo. La luz de la vela endureció su gesto. Apretó el puño frente al espejo, los ojos secos. A la mañana siguiente, Anthony Castellanos entró al estudio y se detuvo ante el mismo retrato. 20 años, Sofía, y aún siento que me falta el aire cada noche. María, desde la puerta, lo observaba en silencio. La tristeza del viejo le apretó el pecho, pero no se acercó. Bajó la cabeza y siguió su ruta. La decisión más firme que nunca. Esa madrugada, cuando la mansión aún dormía, María entró de nuevo al estudio. Sus pasos eran silenciosos, su respiración contenida. Abrió el primer cajón del archivero. Expedientes amarillentos, facturas, correspondencia. Nada. En el tercer cajón, bajo una pila de legajos, sus dedos tocaron un recorte de periódico doblado en 4. Era la portada del día siguiente a la tragedia. El tren destrozado en los Pirineos, los vagones humeantes. No fue un accidente, susurró para sí misma, los ojos fijos en la imagen. Dobló el papel con pulso firme y lo ocultó bajo el delantal. Su expresión era ilegible. Cerró los cajones sin hacer ruido. Al salir, el estudio quedó exactamente como antes. Por la tarde, el ama de llaves anunció que en un mes se celebraría la gala anual de la compañía. Habría que prepararlo todo. María almacenó la información en silencio. Esa noche, sin testigos, miró la cicatriz y apretó los puños. No había vuelta atrás. La gala sería su única oportunidad para que la verdad saliera a la luz.
El día de la gala amaneció con un bullicio inusual en la mansión. María fue asignada al servicio de postres. Frente al espejo, ajustó la manga corta para que la cicatriz quedara apenas cubierta. Un movimiento bastaría para desvelarla. Desde un rincón, observó a Anthony salir de su estudio, pálido y encorvado, como un hombre que arrastra un siglo. Los primeros coches llegaron al atardecer. Hombres de smoking y mujeres enjolladas llenaron el salón. Ella era solo una sombra entre las bandejas. Anthony Castellanos ocupó la cabecera con una copa que no probó. Sus ojos recorrían el salón sin fijarse en nadie. Esa noche el viejo volverá a sentir, aunque sea dolor. La cena avanzó entre brindis y anécdotas. María servía con movimientos precisos. La bandeja firme, el pulso acelerado. Se deslizó entre los comensales, el aroma del chocolate empapando el aire. La manga se deslizó 1 centímetro. Anthony no apartaba la vista del mantel. Ni siquiera la miró cuando ella se acercó con el postre. Entonces María se inclinó, el brazo extendido, la cicatriz a punto de rasgar la tela. La verdad, suspendida en un segundo. La tela cedió repentinamente. La cicatriz vertical de 10 centímetros rasgó la superficie y quedó expuesta al resplandor de los candelabros. Los ojos de Anthony Castellanos se fijaron en la marca como si vieran un fantasma. La palidez invadió su rostro. Sofía, gritó, con la voz rota. El comedor entero cayó. No, señor. Se equivoca. Mi nombre es María. Su voz apenas un susurro. Él la tomó del brazo con una fuerza imprevista. Sus dedos acariciaron la cicatriz, temblando. La copa de coñac resbaló de sus otros dedos y estalló en 1000 fragmentos sobre el parqué. Los invitados se alzaron de las sillas. Murmullos escandalizados llenaron el salón. María se zafó de un tirón, protegiéndose el antebrazo contra el pecho, los ojos muy abiertos. Esa quemadura. Yo mismo te la curé, Sofía, con una compresa fría, cuando tenías 6 años. María negó con determinación. Lo siento, se confunde. Sin añadir una palabra, giró y huyó hacia la cocina. Anthony se desplomó en su silla, cegado por las lágrimas, mientras los invitados murmuraban a su alrededor. Esa noche, Anthony Castellanos no durmió. En la penumbra de su estudio, descolgó el teléfono y marcó el número de su abogado. Encuentre quién es esa mujer. Contrate al mejor investigador. No me importa lo que cueste. A la mañana siguiente, el licenciado presentó al detective Ramírez, un ex policía con más cicatrices que esperanzas. Esa muchacha tiene la marca de mi hija. Tráigame la verdad, aunque me queme las manos. Ramírez visitó la mansión al atardecer. En la cocina, frente a una taza de café fría, interrogó a María. ¿De dónde sacó esa cicatriz, señorita? He visto quemaduras iguales en la morgue. Usted no es una mucama cualquiera. Me la hice de niña. No recuerdo cómo. Crecí en un orfanato. Luego me adoptaron en un pueblo. No tengo familia. El detective tomó nota sin creerle. Cuando María se marchó, garabateó en su libreta. Cicatriz idéntica. Versión ensayada. Investigar pueblo. Aquella misma tarde, Ramírez subió a su coche y condujo 3 horas hasta el pueblo montañoso que aparecía en los documentos de la muchacha. Una huérfana que no recuerda. Demasiado conveniente para ser verdad. El coche de Ramírez levantó polvo al entrar en el pueblo. Las casas de adobe parecían dormidas bajo el sol de la sierra. Se detuvo frente a la única cantina abierta. Un viejo de sombrero despuntaba sentado en un taburete. Busco a una pareja que crió a una niña rescatada de un tren hace 20 años. ¿Los conoce? El viejo escupió al suelo y señaló con la cabeza hacia un sendero que trepaba la colina. El viejo farfulló que al final del camino hallaría la casa que buscaba, y se calló. Ramírez arrancó de nuevo y enfiló hacia la colina. Las flores silvestres alfombraban el sendero. Si la vieron de niña,
Lo recordarán, las cicatrices no se olvidan. La casa apareció al doblar un recodo. Paredes encaladas, enredaderas en flor, un perro viejo dormitando en el porche. El detective detuvo el coche bajo un olivo. Se ajustó la corbata y caminó hacia la puerta de madera. La puerta crujió antes de que llamara. Una anciana de mirada amable le abrió sin preguntar. Detective Ramírez entró en la casita. Un anciano de barba blanca apagó la radio y le ofreció una silla de madera. Usted viene por la niña de la cicatriz, ¿verdad? La del tren. Cuénteme todo, desde que la encontraron, respondió Ramírez, sacando su libreta. La vimos entre los vagones humeantes. Apenas respiraba. Un tajo horrible le cruzaba el brazo. No recordaba su nombre, ni de dónde venía. Solo lloraba. La bautizamos María. Siempre fue callada, como guardando un secreto, pero buena muchacha. Doña Rosa sacó una fotografía gastada del aparador. Una niña morena, de vestido remendado, abrazaba a un perrito. El detective acercó la vista. La cicatriz vertical asomaba clarísima en el antebrazo izquierdo de la niña. ¿Alguna vez recordó algo? Aunque fuera un nombre, insistió, devolviendo la fotografía. Doña Rosa negó con tristeza. Jamás. Pero la cicatriz siempre estuvo ahí, como una firma. El detective cerró la libreta. La pieza encajaba. De regreso en su oficina, Ramírez desempolvó el expediente del accidente. Las fotos del tren carbonizado le helaron la sangre. En la lista de pertenencias recuperadas leyó: pulsera de oro infantil. Grabado: Sofía. Solicitó acceso al depósito judicial. Le entregaron una bolsa sellada con la pulsera que había esperado 20 años. Esa tarde, en el estudio de la mansión, Anthony Castellanos miraba la fotografía de Sofía sin pestañear. Ramírez apareció en la puerta con la bolsa de pruebas. Anthony se incorporó al instante. ¿La encontró? ¿Usted sabe algo? Dígamelo. Sin hablar, Ramírez depositó la bolsa sobre el escritorio. La pulsera dorada brilló bajo la lámpara. Anthony la tomó con manos temblorosas. Sus dedos acariciaron el grabado: Sofía. Se la puse en la muñeca el día que cumplió 6 años. No se la quitaba nunca. Sus lágrimas cayeron sobre la fotografía de la niña, mezclándose con 20 años de silencio. El detective esperó en silencio. Anthony se secó las lágrimas y le ordenó al mayordomo que trajera a la mucama al estudio. María entró con el delantal inmaculado, las manos entrelazadas y la cabeza baja. Deja de fingir. Mira esto, dijo, alzando la pulsera dorada que brillaba en sus dedos. Ya le dije, señor, no soy quien usted cree. Esta pulsera es tuya, Sofía. La llevabas el día del accidente. Y la cicatriz. Yo mismo te curé la quemadura. El rostro de María se quebró. Parpadeó deprisa, tragó saliva y una lágrima rodó antes de que pudiera detenerla. Sí, soy Sofía, susurró sin mirarlo, con una tristeza que apagaba cualquier alegría. Anthony dejó caer la pulsera sobre la alfombra y avanzó hacia ella con los brazos abiertos. Ella dio un paso atrás, protegiéndose el pecho con las manos. La ternura de él encontró una pared de hielo. ¿Por qué? ¿Por qué tu mirada sigue fría si has vuelto a casa? María levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos ya no estaban tristes, ardían. Porque no volví para abrazarlo. Volví para verle la cara cuando sepa la verdad. Anthony retrocedió un paso, las manos todavía extendidas, el gesto suspendido en el aire. Recuerdo todo. El tren, la explosión, el olor a metal retorcido. Y recuerdo una conversación. Anthony frunció el ceño, intentando comprender. El aire del estudio se volvió denso. A su hermano Francisco lo oí antes del viaje. Dijo que el tren sería un accidente conveniente, que usted y yo moriríamos y él se quedaría con todo. La cara de Anthony perdió todo color. Se apoyó en el escritorio para no caer. No, Francisco no. Él es mi hermano, balbuceó. Su hermano intentó matarnos a los dos. Por eso volví,
para que pague. El silencio cayó sobre el estudio como una losa. Anthony se hundió en el sillón, aplastado por 2 décadas de mentiras. Pasó 1 minuto entero antes de que Anthony alzara la cabeza. Sus ojos enrojecidos buscaron los de su hija. Durante 20 años te lloré, y él me abrazaba el hombro diciendo que el tiempo lo curaba todo. Mientras él manejaba la empresa, vaciaba las cuentas y dormía tranquilo, creyendo que estábamos muertos. Ella dio un paso hacia él, la voz más baja pero más afilada, como un bisturí. Necesito pruebas contables, documentos que lo vinculen con el sabotaje. Sin eso, la policía no hará nada. Pruebas. Puede que existan. Francisco siempre fue meticuloso con los números, pero los viejos registros del ferrocarril, yo los guardé. Anthony se puso en pie con dificultad, como si el cuerpo le pesara el doble. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Te daré esos papeles, pero si hacemos esto, el apellido Castellanos quedará manchado para siempre. El apellido Castellanos ya está manchado, papá. Desde que tu hermano puso precio a nuestras vidas. Anthony asintió lentamente. La niña que había perdido 20 años atrás estaba de vuelta, pero no para abrazarlo. Para terminar lo que Francisco empezó. Sin perder tiempo, Anthony la guió hasta el ático del ala oeste. El polvo flotaba en la luz de la claraboya. Abrió un baúl de cuero y extrajo un legajo atado con cinta. Los registros del ferrocarril que había escondido 20 años atrás. Aquí, una carta de Francisco a un tal Jacinto Medina. Le pide despejar la vía antes del paso del expreso. Anthony leyó la carta 3 veces, la mandíbula apretada. No quedaba duda. Traición con membrete familiar. Si llevamos esto a la policía, el escándalo nos sepultará a todos. Castellanos será sinónimo de fratricidio. Entonces que sea sinónimo de justicia. En la próxima junta de accionistas, lo leeré frente a todos. Que se derrumbe sin escapatoria. La determinación de ella doblegó la última resistencia de él. Asintió, pero sus hombros se encorvaron aún más. Esa noche, Anthony ordenó convocar una junta extraordinaria para dentro de 4 días. El pretexto: reestructurar la directiva. María guardó los papeles bajo su delantal, como una vez escondió el recorte del periódico. Solo que ahora el arma era real. En su oficina, Francisco recibió la convocatoria con una sonrisa gélida. No sospechaba que su propia ruina acababa de ser sellada. 2 días antes de la junta, Anthony se quedó mirando el retrato de su hija durante horas. No podía dormir. María entró sin hacer ruido y se detuvo a 2 pasos. Aún llevaba el uniforme de mucama. No va a echarse atrás ahora, ¿verdad? Es mi hermano, Sofía. Lo he protegido desde que éramos niños. Destruirlo a él es destruir el apellido de tu abuelo. Mi abuelo murió sin saber que uno de sus hijos era un asesino. La verdad no mancha, papá. La mentira sí. El sonido del teléfono cortó el silencio. Anthony atendió con mano temblorosa. Hermano, ¿a qué viene esta reunión tan urgente? La voz de Francisco sonaba untuosa al otro lado. Solo ajustes de rutina, Francisco. Nada que deba preocuparte. Del otro lado, Francisco sonrió sin alegría. Colgó sin despedirse y marcó otro número. Anthony dejó el auricular. Sus ojos encontraron los de María. Ya sospecha, murmuró. No hay vuelta atrás. Francisco colgó el teléfono y apretó el puño. La excusa de su hermano olía a traición. Marcó un número privado y ordenó que investigaran a la nueva mucama. Quería saber hasta cómo respiraba. No tardaron en darle un dato inquietante. La muchacha había llegado el mismo mes en que se archivó un viejo sumario ferroviario. Esa cicatriz solo puede ser ella, la niña del tren, viva. Sin dudarlo, dio una orden seca. Encierren a la mucama antes del amanecer. Que no llegue a esa junta. En su cuarto, María escuchó pasos sigilosos en el pasillo. Apretó el legajo contra el pecho. La manija giró lentamente.
Ella se pegó a la pared, el corazón en la garganta. La puerta se abrió apenas. Una mano masculina empujó la hoja, pero una voz ronca lo detuvo. Era Anthony, que había interceptado al enviado de Francisco y lo había despedido con un cheque y una amenaza velada. Cuando el alba despuntó, María se quitó el delantal por última vez. Se puso un vestido sencillo y con los papeles escondidos en una cartera, salió a enfrentar su destino. El coche de Anthony se detuvo frente al edificio corporativo. María bajó, la cartera apretada bajo el brazo. Anthony la tomó del codo un instante. Sus manos aún temblaban. Si esto sale mal, perderemos más que la empresa. Perderemos la poca familia que nos queda. La familia que vale la pena ya la recuperé hoy. Lo demás es solo daño colateral. Subieron en el ascensor en silencio. El espejo les devolvió la imagen de dos desconocidos que se habían encontrado tarde. En el piso ejecutivo, Francisco ya ocupaba la cabecera. Sonrisa de hielo, el perfume del poder flotando a su alrededor. Cuando Anthony y María entraron, todos los ojos se volvieron hacia la mujer del vestido sencillo. Nadie la reconoció. ¿Traes a una mucama a la junta, hermano? ¿El sentimentalismo te nubla el juicio? Ella tiene más derecho a sentarse en esta mesa que tú. María no se sentó. Caminó hacia el centro de la sala y abrió la cartera, dejando a la vista la carta manuscrita con la firma de Francisco. Mi nombre real es Sofía Castellanos. Hace 20 años, este hombre ordenó que el tren donde viajábamos mi padre y yo descarrilara. Es un asesino. Una mucama acusándome con papeles viejos. Ridículo. Echaron a perder la junta. Seguridad, saquen a esta loca. María, sin inmutarse, se arremangó la manga izquierda y mostró la cicatriz vertical que todos podían ver. Esta cicatriz me la hice a los 6 años con una sartén de chocolate. Mírala, tío, y dime que no es la misma que recuerdas. Yo mismo la curé aquella noche. Y aquí está la pulsera que Sofía llevaba el día del accidente, recuperada entre los escombros. Eso no prueba nada. Pudo haberla encontrado cualquiera. Están armando un circo para quitarme la presidencia. ¿Y esta grabación de tus llamadas recientes? Ordenaste desaparecerme antes de esta junta. El detective Ramírez ya la tiene. En ese instante, las puertas de la sala se abrieron de par en par. El detective Ramírez entró con 2 agentes de policía. Francisco intentó huir, pero uno de los oficiales lo sujetó del brazo. Las esposas metálicas destellaron al cerrarse sobre sus muñecas. María bajó la mano. La cicatriz quedó a la vista de todos, no como prueba, sino como estandarte. Anthony se secó los ojos, sin apartar la mirada de su hija. Los policías se llevaron a Francisco entre gritos y amenazas. La sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Los accionistas miraban a María con una mezcla de estupor y respeto. Nadie se atrevía a hablar. Han visto la verdad. Esta mujer no es una mucama. Es Sofía Castellanos, mi hija, y la única heredera legítima de este imperio. María no dijo nada. Sus ojos se clavaron en los de su padre, un nudo en la garganta que no se deshacía. Lo siento, Sofía, por no haberte buscado mejor, por confiar en quien no debía. Lo sé, papá. Pero ahora mismo no necesito un abrazo. Necesito que este lugar vuelva a ser lo que debió ser. El detective Ramírez se acercó y le entregó a María la pulsera grabada. Ella la sostuvo un instante y se la tendió a Anthony. Guárdala tú. Aún no estoy lista para llevarla, pero algún día lo estaré. La junta se disolvió lentamente. María salió al pasillo, la mirada al frente, el peso de 20 años todavía sobre sus hombros. Anthony la siguió a una distancia respetuosa, la pulsera apretada en el puño, sabiendo que la batalla había terminado, pero la guerra por el corazón de su hija apenas empezada. A la mañana siguiente, los periódicos titulaban: La heredera Castellanos vuelve de entre los muertos. Francisco Castellanos detenido por sabotaje. En el jardín de la mansión, Sofía se arremangó deliberadamente el vestido. La cicatriz ya no era una vergüenza, era su bandera.
He mandado flores a doña Rosa y don Manuel. Les conté que su María encontró su verdadero nombre. Ellos me salvaron. Iré a verlos pronto, pero todavía no estoy lista. No quiero que me vean llorar. Anthony asintió sin presionarla. Por primera vez en 20 años, el aire entre los dos olía a esperanza. Tu escritorio te espera, Sofía. No el de Mucama, sino el del despacho principal. La empresa necesita tu pulso. Lo tomaré, papá. Pero no para vengarme. Eso ya está hecho. Será para que ningún otro hermano traicione a su propia sangre. Él sonrió, una mueca torpe que le partió el rostro en surcos nuevos. La primera sonrisa en 2 décadas. Sin precipitarse, Sofía se puso en marcha hacia la entrada de servicio, la que una vez usó como empleada. Ahora sus pasos resonaban de otra manera. Al cruzar el umbral, se volvió y le tendió la mano a su padre. «No voy a soltarte esta vez», dijo, y juntos entraron al sol que bañaba el vestíbulo. Esa misma tarde, Sofía entró en el estudio. Ya no llevaba uniforme. La cicatriz, al descubierto, era lo único que le quedaba de su vida anterior. La fotografía de la niña rubia seguía en el mismo rincón. Sofía la tomó entre sus manos y por primera vez sonrió frente a ella. Le he devuelto su nombre a esta casa. La próxima gala será en tu honor, Sofía Castellanos. Que la próxima gala sea para quienes trabajan en silencio, papá. Los que limpian, los que sirven, los que nadie mira. Anthony bajó la mirada y asintió. En ese gesto había más respeto que en todas las juntas de accionistas que había presidido. Sofía se sentó en el sillón Chesterfield y apoyó el brazo sobre el reposabrazos. La cicatriz contrastaba con el terciopelo rojo. ¿Te duele? Antes sí. Ahora es solo la marca de que volví. Afuera, el sol empezaba a esconderse tras los cipreses. La mansión Castellanos volvió a tener ruido de vida, no de murmullos. Y en el estudio, un padre y una hija se miraron sin necesidad de palabras. La cicatriz, testigo mudo de todo, ya no era una herida, sino la llave que abrió la verdad. Una semana después, Sofía Castellanos bajó la escalinata principal de la mansión. Vestía un traje azul marino, pero la cicatriz seguía al descubierto. El mayordomo se inclinó a su paso. Las doncellas dejaron de murmurar para mirarla con respeto. Anthony observaba desde el balcón, el periódico olvidado en la mesita, una sonrisa todavía torpe en los labios. Sofía entró en el estudio, ahora su despacho, y encendió la lámpara de escritorio con un gesto firme. Abrió un cajón y sacó el recorte de periódico que una vez escondió en el delantal. Lo clavó en el corcho, junto a la carta de Francisco. Se remangó la manga y repasó la cicatriz con la yema del dedo. Ya no había dolor en el gesto, solo memoria. Del pasillo llegó la voz de Anthony. «Sofía, la cena está servida». Y por primera vez no sonó a súplica, sino a hogar. Voy, papá. La mansión Castellanos, tantos años envuelta en susurros, se llenó de pasos firmes y luces encendidas. La noche ya no era un enemigo. La cicatriz de su brazo, la misma que un día delató su identidad, era ahora el emblema de una verdad que ningún Castellanos volvería a enterrar.